Bienvenidos de nuevo a Atlántico Interview. Hoy nos acompaña Virginia Carballude. Ella es una mujer comprometida profundamente con las causas sociales. Pertenece a Rotary y hoy está aquí para compartir con todos nosotros su visión y su experiencia. Bienvenida, Virginia. Un placer tenerte con nosotros. El placer es mío y el agradecimiento tanto a la cadena como a ti personalmente esta oportunidad. ¿Quién es Virginia Carballude? ¿Cómo te definirías? Pues mira, Virginia Carballude yo creo que es una persona en que ha tenido una familia que todo el mundo quisiera tener, en la que mis padres me fomentaron desde pequeña que podía conseguir lo que quisiera si me esforzaba. Me dieron la oportunidad de una preparación académica y estudié en La Laguna, en la Universidad de La Laguna, y luego procedo del mundo de la banca y del mundo financiero. Y sigo ligado a ellos. Y luego porque siempre me sentía como muy bien y pensando que había conseguido, y lo pienso, que he conseguido pues un desarrollo profesional exitoso. Eso me ha permitido estar en círculos donde hay personas de nivel alto, y oírlos y debatir en temas culturales, empresariales. Pero yo siempre decía, y esta suerte que yo he tenido, ¿cómo soy capaz de poderla devolver un poquito a esa sociedad que me lo ha permitido? Y tuve la suerte de encontrar a Rotary. Y ahora soy rotaria. Pues vamos a hablar de Rotary, ¿no? Mucha gente conoce quién es Rotary, esta organización, pero para otros es un perfecto desconocido. Sí, vamos a intentar que hoy nos conozcan de verdad y se entusiasmen como me entusiasmo yo. ¿Qué es Rotary? Bueno, pues mira, Rotary es la organización humanitaria de voluntarios mayor del mundo. Hoy somos ya más de 1.400.000 asociados, todos voluntarios, y una gran característica de lo que es Rotary es que somos una organización horizontal. No tenemos una estructura laboral, tenemos simplemente un CEO único, que a su vez tiene un director ejecutivo, ¿no? Un director ejecutivo, exactamente, sí. Que tiene un comité de personas, pero ya son voluntarias. Y luego, por ejemplo, África y España, tenemos una pequeña oficina en Suiza que nos ayuda. Es decir, por eso la estructura es muy, muy insignificante y además la mantenemos nosotros mismos con nuestras pequeñas cuotas. Son pequeñas porque somos muchos a colaborar. Entonces, bueno, y eso nos permite en que toda nuestra actividad vaya enfocada a la realización de proyectos y actividades y acciones sin tener nada que se quede por el camino. ¿Cómo nace Rotary? Rotary nace en el año 1905 de la mano de Paul Harris, que era un excelente y además famoso abogado en Chicago, y empieza a pensar que por qué no se unen varios amigos que tenían actividades totalmente diferenciadas. Uno era empresario, otro ingeniero de minas, el abogado. Y entonces dice, ¿por qué no nos unimos? Pero en plan de favorecerse a ellos mismos. Es decir, hoy llamaríamos un network. Pero siguen unidos y se dan cuenta de que dice, oye, tenemos ideas, tenemos posibilidades de aportar. ¿Por qué no lo intentamos aportar algo a esta sociedad? Y empezaron por la sociedad cercana. Y ya hoy qué maravilla eso, que personas de distintos ámbitos se unan para hacer el bien. Exacto. Entonces, y eso es ¿por qué funcionamos? Porque cuando la gente oiga Rotary Club La Laguna, ¿por qué nos asociamos y tenemos esa figura de club? Porque en Rotary intenta que todos participemos en todo. Y de la manera es que un club, La Laguna, que seamos un número determinado, no más de 50 o 60, para que todos participemos y no nos empecemos, sí, no, todos aportemos algo de verdad. Y era la manera. Eso después tenemos que una dependencia de lo que llamamos un distrito. El nuestro luego le preguntaré por eso, porque usted es gobernadora de un distrito en particular. Sí, exactamente. Bueno, pues por eso, y entonces Rotary da esa oportunidad. Además, profesionalmente y personalmente, te incorporas a una familia de muchísima gente, pero en cualquier país del mundo. Rotary... Con toda esa diversidad. Con toda esa diversidad, que además ahí después lo hablaremos si quieres, pero hay un convenio escrito y comprometido
de Rotary con la diversidad, la equidad y la inclusión. Interesante. Desde hace mucho tiempo, Muy no interesante. que está de moda, hace mucho tiempo. Y Rotary, Paul Harris, le pareció bien entre todos ellos decir que la rueda esta fuera nuestra insignia. Es una rueda que significa que rotamos. Nadie está más de un año. Claro, son reuniones itinerantes en distintos lugares. Itinerantes, pero que además todos los rotarios que vamos asumiendo responsabilidades, no estamos más de un año. Lo que sí garantizamos, la continuidad. Algo que se inicia este año, aunque tú no sigas, eso sigue. Y tiene la obligación del que viene o del que viene de continuarlo. Esa es una de las características de Rotary. Y yo creo que además Rotary, no sé si a lo mejor más adelante, pero si no, es importante decir que Rotary es la primera organización que ha apostado por la paz desde su inicio. Tan importante en estos momentos. Por eso. Entonces, por eso me gusta resaltarlo, porque Rotary se les llamó a Rotary para que fueran asesores al grupo de Estados Unidos que asistía a la primera conferencia que hoy llamamos la conferencia de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco. Pues ahí estaba Rotary. Y Rotary hoy tiene el estatus consultivo de mayor nivel que existe en la ONU. Tenemos un día en la ONU de Rotary. Tenemos presencia continuada, presencial, pero que estamos en todos los organismos, equipos, creaciones, todo eso está siempre Rotary. Y todos son voluntarios los que están ahí. Y también de esa manera hemos sido parte de la constitución y la creación de la UNESCO, de la FAO. Pues eso es la importancia de Rotary, ¿no? Bueno, estaríamos hablando de lo que es Rotary, solo podía esa pregunta podía cubriría toda la entrevista. Pero horita. ya que un poco hemos hablado de lo que es, ¿qué requisitos tienen que cumplir las personas para formar parte de esta organización? ¿Qué valores? Exacto, lo más importante, tener valores de ética en su desarrollo profesional y personal, saber lo que es la lealtad, respetar el trabajo en equipo de compañerismo y respeto a las distintas opiniones. Y yo creo que esos son los principales valores que nos llevan porque nos movemos, en Rotary nos movemos, compañerismo, amistad, servicio. Y yo creo que eso encaja perfectamente. Y luego puede tener la idea política que quiera, la idea religiosa que quiera. Puede ser negro o blanco o de la raza que sea. Y el estatus socioeconómico tampoco nos importa. Lo más importante de todo es que sientan un poco la necesidad de hacer algo por los demás. Por eso comenté al principio, al presentarte, Virginia, que estabas profundamente comprometida con las causas sociales. Sí. ¿En qué proyectos están metidos ahora mismo? Bueno, ahí sí es verdad que me puedo alargar, pero vamos a ver, tenemos proyectos locales, tenemos proyectos nacionales, proyectos internacionales. Empezando por el final, los internacionales en Rotary es muy fácil. ¿Por qué? Porque hay una conexión total entre todos los clubes del mundo y de los distritos del mundo. Eso facilita y tenemos además una plataforma en que yo meto un proyecto y sobre la marcha empiezan a decirme, venga, yo quiero participar, yo participo, o me hacen preguntas. Claro, y eso depende de una gran coordinación, por eso lo de que tú seas coordinadora, ¿no? Gobernadora, se llama gobernadora de un distrito Rotary. Sí, la palabra gobernadora yo creo que viene de hace muchísimo tiempo, una traducción que se hiciera en su momento, pero la gobernadora no manda, coordina, lidera a esos clubes, a esos equipos, a esos compañeros, para que todos lleguemos a un objetivo único para todos, ¿no? Entonces, yo fui la gobernadora o la coordinadora, que es lo que me gusta que me llamaran así, de un distrito muy amplio y además tan diverso que eso es muy enriquecedor. Galicia, Asturias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura y Canarias. Es decir, no podía ser más diferencial, ¿no? Pero eso era lo bonito, eso era lo que realmente te da mucha más... yo creo que es la manera de entender a Rotary. Es decir, Rotary, los límites los pones tú. Rotary no te los pone. Lo que Rotary sí te intenta es que tú encauces todos tus proyectos, toda tu fuerza
en unas vías de actuación concretas, para de alguna manera que esa coordinación exista y se lleve a buen fin. Tenemos la vía de la primera, la paz. La primera, la paz. Es nuestra piedra angular en todo lo que hacemos. ¿Qué está haciendo Rotary en la guerra de Gaza para ayudar? Bueno, se ha declarado la hambruna recientemente. La hambruna. Bueno, la primera, igual que pasó cuando el tema de Ucrania, igual que ha pasado en muchas ocasiones por grandes devastaciones, sobre todo en África y en Oriente también hemos tenido alguna situación así, se llama la actuación de catástrofe, ante la catástrofe, ¿no? Y se empieza a cubrir esos elementos necesarios primarios. Tanto es el tema de abrigo, de alimentación, sobre todo de medicación. Vacunación, ¿no? También. Y entonces todo eso lo hacemos de entrada. Y luego ya empezamos a pensar y a crear cómo podemos estar en la reconstrucción de esos lugares, ¿no? Que ojalá algún día podamos estar pensando y creando algún proyecto para la recuperación de Gaza, ¿no? Ojalá. Pero bueno, en Ucrania sí lo hacemos y lo seguimos haciendo en muchos países. Y después lo más importante es eso, tenemos la paz, tenemos también el tema de la sanidad, la preventiva. Ahí tenemos una vacunación que ha sido nuestro proyecto casi líder. La de la polio. La polio, en la que en 1988 nos dice la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y Rotary soy los responsables de llevar a cabo la vacunación mundial con el tema de la polio. Hay que conocer casos de polio para ser capaces de entender la necesidad de estar en ello. Lo cubrimos con la mayor parte de voluntarios. Ahora mismo solamente tenemos 2 países en que no nos permiten entrar, que son Pakistán y Afganistán, porque dicen que cuando le damos la vacuna a los bebés, estamos introduciendo cosas malignas. Es un tema de religiones. Ya, es una cuestión también entonces, de cultura, ahí no podemos, pero y ahora curiosamente, con las tantas guerras, con tantas situaciones de conflictos y también por el tema del cambio climático que tenemos que asumir y aceptar, está apareciendo brotes. Y no cesaremos hasta que no acabemos con ella, la erradiquemos totalmente. Y así lo piensa también Bill Gates y Melinda Gates, que se han unido a nosotros en esa campaña. Eso ha sucedido ahora. Sí. No, y tenemos una coordinación estupenda y bueno, y tenemos muchísimos voluntarios, han muerto voluntarios en ese tema, porque llegan a países en donde, bueno, la violencia existe, ¿no? Pero siempre decimos, vale, alguien ha dejado su camino ahí, pero otro lo ha recogido para seguir. La mochila la coge otro y la continúa. La polio ha sido y sigue siendo, porque además no nos olvidemos que la estructura que se ha creado para atender el tema de la polio es posible utilizarla para otra situación de crisis, otra situación de vacunación. Tenemos ahí la malaria, no nos olvidemos, y la malaria, Rotary está con ella. Hay grupos especializados directamente en la malaria. Entonces te digo que todo lo vamos intentando cuadrar para sacarle el mayor provecho posible. Y de luego son la grandes polio, retos y tienen que ir poco a poco. Y el 24 de octubre es el día que le dedicamos a la polio. Vamos a intentar hacer alguna cosa que llame la atención y que pensemos que por €1 que damos, vacunamos a 10 niños, ¿no? Estaremos muy pendientes de ello. ¿Crees, Virginia, que tu liderazgo ha abierto las puertas a otras mujeres para que también formen parte de Rotary? Porque ha habido también una evolución, ¿no?, en cuanto también al número de mujeres que forman. Sí, te puedo decir que además la mujer llega tarde a Rotary, llegó en 1989. Pues sí, ayer. Usted dijo que se fundó en 1905. En 1905, exacto, 1989 no llega la mujer. La mujer llegó y yo creo que además está siendo un cierto revulsivo. Las mujeres tenemos unos dotes y yo creo que unas ventajas en muchas ocasiones, que trabajando con los hombres incluso aportamos mucho y somos resolutivas, ¿no? Entonces ahora mismo las mujeres tienen otra inquietud de acercarse a Rotary, de apoyar, de sacar y también de dar, ¿no? Y bueno, yo estoy contenta porque las mujeres que me encontré en mi año, hoy incluso pues ocupan responsabilidades diferentes y otras que se han acercado,
queriendo saber cómo hacerlo. Ujú. Entonces, para mí es una gran satisfacción y yo creo que, y además, curiosamente, en mi vida profesional he ido rompiendo siempre alguna puertita. ¿eh? Fui la primera mujer directora de oficina, fui la primera mujer jefa de zona y fui la primera mujer que estuvo en comité de dirección de una entidad bancaria. Pues Entonces, enhorabuena. me siento bien y yo creo que aportar por eso, si puedes aportar todas esas cositas que has vivido y que tienes alguna fórmula a la vida social, a la participación social, vamos. Virginia, pues enhorabuena. Hemos hablado ya pues, del papel de las mujeres, pero pensemos ahora en las nuevas generaciones, ¿no? En los jóvenes. Eso es una gran debilidad mía personal y de Rotary. Rotary está preocupado y más que preocupado, es decir, cómo podemos fomentar y hacer por la gente joven. Porque además yo parto de una cosa, no hay que pensar en qué mundo le dejamos a las jóvenes, sino qué mundo le ayudamos a crear para ellos. Rotary actúa en grupos desde los 12 años, tenemos grupos 12 años hasta 18, luego de 18 a 30 y luego ya los senior, como los llamo yo. Bueno, pues esa gente joven le enseñamos cómo también trabajar en equipos, siempre apoyados por un asesor de escolar. Nunca entramos porque que nadie piense que le vamos a introducir en algún, ¿no? Sino apoyados, pero les enseñamos a trabajar en equipos, a que elijan ellos a su líder y que propongan qué proyectos hacemos. Entonces, para ellos, para enseñarlos un poquito, les decimos, venga, un proyecto que mejore tu entorno del colegio y otro fuera del colegio. Y no sabes las sorpresas que se lleva uno. Tenemos uno en sí, ponnos un ejemplo. Sí, mira, pues tenemos uno que bueno, ellos veían desde el colegio Anaga, y un día me dicen, Anaga tan cerca y tan lejos. Bueno. Digo, toma ya, ¿vale? Bueno, es verdad que nos ayudó ese profesor, pero los niños empezaron a trabajar en conocer perfectamente la flora, la fauna, las tradiciones, todo lo relacionado con Anaga. Y luego dijeron, ahora ya tenemos el proyecto. Vale, ¿cuál es el proyecto? El proyecto es que vamos a hacer un grupo de los padres, los amigos, los profesores, que les cobramos un dinero, dice, entonces salimos de la casa forestal y bajamos a Tattaganana. Pero en ese intervalo me dicen, Virginia, tenemos que buscar a alguien que nos dé como un descanso. Y yo me acordé que hay una bodega fantástica que es José Miguel, bajando a Tattaganana, y le dije, bueno, pero acompáñanos a hablar con él. Fuimos a hablar con él, le metieron un tal que el señor dijo, venga, yo me comprometo. ¿Y qué me dais vosotros? Dice, la publicidad. Bueno, nada menos. Bueno, la verdad que este señor nos hizo una demo de productos canarios y de vino impresionante. Bueno, se convirtió en una experiencia completísima. Fue su aportación. Pero que en el trayecto, estos niños, uno salía con el pelo rubio y otro amarillo y otra parte verde, y nos enseñaba por qué la laurisilva, qué influía. Nos metieron en una cueva que cuando llegamos estaba toda llena de velas, porque era donde descansaban cuando traían a los fallecidos, a los muertos, a enterrar y tenían que hacer descanso. Es decir, entonces todo lo que recolectaron ese día lo utilizaron para llevar a niños de otros colegios con menos recursos económicos a enseñarles a nadar. Hace poco se nos murió Goya, de Anaga. Mucho. Y Goya era ese personaje que bueno, fue medalla de oro de Canarias, que luchaba por el Anaga y por Afur. Bueno, pues fuimos a verla otro día. Ella nos hizo un corro, se puso en medio y los niños empezaron a preguntarle. Ustedes le rindieron un homenaje. Sí, le rindieron un homenaje. Entonces, cuando empezaron a preguntarle y ella le contestaba y les decía y tal, cuál además su forma como la tenía, resulta de que le dice una al final, bueno, ¿qué le van a decir ahora? Y dice una de las niñas, una niña, le dice, Goya, que siempre sigas así luchando. Y ella le contestó, siempre que cuente con vosotros. Qué bonito. Entonces yo creo que eso fue un homenaje precioso que le hicimos a Goya, que el otro día yo recordaba, ¿no? Bueno, esos son los pequeñajos. Pero luego llega y tú dices, ya esos niños que le ofrecemos nosotros para su formación, para su mejor desarrollo personal. Tenemos un programa estrella que es el intercambio.
los niños pueden, y las niñas por supuesto, pueden elegir irse a un curso escolar al país que elijan, y que allí van a convivir con una familia que los acoge, Rotaria. Esa familia suele tener... Y, por ejemplo, esos jóvenes o esos niños también, ¿qué requisitos tienen que cumplir? Más que requisitos, si pasan como una selección de perfiles, porque muchas veces los padres son los que quieren que vayan y los niños no quieren ir, ¿no? Entonces tenemos que tener que los niños sean de verdad los que quieran hacer el intercambio, ¿no? Pero partiendo de un estado de vulnerabilidad de las familias. No. Son familias normales, tradicionales. Tienen preferencia los niños que estén en nuestros grupos, pero que luego eligen dónde quieren ir, se pasan un curso escolar y acogidos por una familia en la que intentamos que su situación económica y cultural sea similar a la que tienen ellos en su vida cotidiana. Van a un colegio y los llamamos los embajadores de la paz, porque los que se van de aquí van y viven una cultura, viven incluso maneras de comer diferentes, maneras de comportarse, maneras de religión. Claro, se integran en otras culturas. En otras culturas. Y un ejemplo, por ejemplo, de jóvenes de aquí que se hayan ido a qué país concreto. Pues te digo, tenemos uno que se fue a Australia. Bueno, Australia. Lo coge la pandemia. Lo coge la pandemia. Y desde allí, como ellos fueron tan previsores que a la mínima incidencia bajaron y cerraron fronteras, nos llamaron y dijeron, si él se quiere quedar, por nosotros se puede quedar, por Rotary allá. Y entonces los padres dijeron, si él se quiere quedar, se queda. Y él dijo que sí, lo pasó pipa, le enseñaron todo, lo llevaron a... Entonces, y cuando ese niño regresó, no era el niño que se fue, era un joven maduro, un joven que había vivido una experiencia que él todavía lo dice hoy, ha marcado mi vida futura. Pero es que tenemos uno que se fue a la India. Bueno. Además, ¿y qué contó al llegar? Y ese permite que te diga, porque es un caso muy peculiar. Marc decide que quiere ir a un sitio donde la cultura sea totalmente diferente a una occidental. Y elige la India. Se va a la India. Yo cada 10 días yo conectaba con él, ¿no? y le preguntaba cómo le iba y tal. Y una de las veces me dice, Virginia, tengo que pedirte ayuda. Me asusté porque pensé, digo, ¿qué pasa, no? Digo, ¿por qué? Dice, porque yo no me puedo ir de aquí sin dejar algo de mí. Digo, ¿así? ¿Y qué pretendes? Bueno, pues me explica que debajo de los grandes puentes de la India, a los chicos, a los niños de los slum, las chabolas, los llevan allí para mantenerlos durante la mañana y les dan un poco de enseñanza, les dan la comida, juegan, ¿no? Y entonces le dije, pero bueno, vale, ¿y tú dónde viste esto? Entonces me manda un vídeo de un sitio que ha visitado con otros 2 chicos de intercambio, lo ven y me dice, mira, esto, Virginia, lo podemos... Yo ya hablé con el Club Rotario de aquí, de no sé dónde, y podemos hacer esto y esto y esto. Bueno, le dije, mira, esto merece la pena ayudarlo. Pues ahí hizo un proyecto precioso que él llamó Educación bajo el puente. Pues desde ponerle piso, desde ponerle taquillas para los niños. Una maravilla, además proyectos que quedan ahí y que se desarrollan con el tiempo y que ya forman parte de Rotary. Fíjate, que este chico está acabando la carrera. Sí. Y se ha dedicado a ahorrar, y este año, en julio, se fue a la India. Y fue a ver a sus amigos, pero principalmente a ver si el proyecto seguía. Y el proyecto que se continuaba. Continuaba porque es verdad que... Qué gran satisfacción para él y para ustedes. Para nosotros. Para nosotros, yo creo que Rotary es decir, eso es Rotary. Eso es Rotary. Virginia, hablando de aportaciones, nos comentas todo lo que aportan los jóvenes, todo lo que aporta Rotary, pero ¿a ti qué te ha aportado personalmente pertenecer a Rotary? Pues me ha permitido, es decir, un crecimiento personal increíble, un conocimiento de situaciones que uno piensa que quizás no exista y que por pequeña que sea, puede solucionar y cambiar la vida de una persona. Cuando en una persona eres capaz de crear un mínimo de esperanza, surge la ilusión en esa persona y cambia. Se pone en actitud de logros. Y yo creo que eso es suficiente. Y también en la importancia, ¿no?, también de ayudar sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada. Pero es que yo digo, sin esperar nada a cambio, no creo que sea así. Porque uno lo recibe sin darse cuenta. Y te va cimentando valores. Y te va diciendo, el mundo real también existe esto. Y puedes ayudar a mejorarlo.
los chicos les damos, fíjate que a los jóvenes les damos un fin de semana, por ejemplo, en que decimos, bueno, tenemos cabida para 20, ¿eh? Y los que quieran hacerlo, y con personas formadas a tal efecto, les enseñamos cómo liderar, ¿eh? Cómo ser capaces de decir, oye, tenemos estas situaciones, analizarlas, sacar, si las formamos para que sean los líderes, porque realmente son los que necesitamos, ¿no? Y Virginia, ¿cómo se mantiene la motivación cuando los retos parecen demasiado grandes? En Rotary tenemos una ventaja. ¿Cuál? Que te decía antes, de que en Rotary, al tener esa conexión entre todos, el reto grande, tú dices, venga, es grande, pero grandes somos todos nosotros juntos, vamos a sacarlos. Y claro, todos aportando su granito de arena. Piedrita, los conseguimos. Todavía recordamos y no nos podemos olvidar de La Palma, ¿eh? Por supuesto, y ustedes estuvieron muy presentes en La Palma y siguen estando presentes. Seguimos estando presentes en La Palma porque ¿Qué están haciendo ahora mismo también? Bueno, La Palma fue la primera acción, fue decir qué necesitan, ¿no? Incluso me acuerdo de buscar hasta una pala, un medio tractor pala para quitar ceniza. Esas eran las cosas que había que hacer de primera. Pero luego dijimos, no, tenemos lo que decíamos un poco antes, tenemos que estar en la reconstrucción de La Palma. Los palmeros dicen que no quieren la Palma de antes, quieren una Palma mejor, una Palma actualizada y una Palma que ofrezca más oportunidades. Y bueno, nosotros desde el primer momento pensamos... ¿Y qué acciones en concreto se están haciendo? Pensamos que era el tema de la educación, seguimos ahí, está trabajándose con el Cabildo, ahora mismo con el Cabildo de La Palma, y tienen ahí un proyecto muy bonito que a ver si sale adelante, y ahí estaremos. Y estamos pero en contacto continuo, porque queriendo, y además así se lo hemos dicho, en ese recorrido de ustedes, que es un poco lento, a lo mejor queríamos que fuera un poco más rápido, pero es lento, estamos al lado. Y ellos nos llaman y nosotros los llamamos, es decir, que hay una conectividad total. Y La Palma, yo la veo que va a salir muy reforzada de todo esto, ¿eh? Tiene todavía ahí agujeros en los que no se les llena del dinero que deben y que más les han prometido. Sí, hay mucho por hacer. Que les han prometido, pero tienen... yo estuve, porque los rotarios hemos vuelto a La Palma después de la erupción. Están haciendo un seguimiento continuo. No, pero que fuimos además una vez y estuvimos allí todos los rotarios canarios y nos fuimos a La Palma a pasar un fin de semana y estuvimos con los afectados. Y me acuerdo que en una comida yo tenía enfrente a una pareja joven con un niño de 8 o 9 años tenía, y resulta de que me hablan de que se les llevó la casa, se les llevó la casa a sus padres, que el marido se quedaba en paro, y yo lo miraba y decía, Dios mío, ¿cómo pueden sonreír? Y me dice ella, mira, tengo el convencimiento de que esto ha pasado para algo mejor. Y ¿qué ejemplo? Wow. Y yo estoy lamentando tantas cosas boberías. ¿Eh? Y la niña me hablaba de cómo sería su próxima casa. Bueno, Virginia, el tiempo se nos ha ido volando, se nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero. No dudes de que te volveré a llamar y volverás a estar sentada en este plató porque se nos han quedado muchas cosas. Porque se me ha pasado muy rápido, pero de verdad, y que animo a todo el mundo a que, si no es en Rotary, donde quieran, que piensen que siempre puede haber algo para hacer por los demás. Pues muchísimas felicidades a ti y a Rotary por todo el bien que hacen y por su contribución a mejorar esta sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti personalmente por tener esta oportunidad. Bueno, también vamos a agradecer también a todos los que están al otro lado de la pantalla, siempre con nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta una nueva edición de Atlántico Interview.